Listo, pues ahora sí, bienvenidas a todos. Muchas gracias a los que están viendo esta sesión número 9. Vamos a continuar como cada martes y jueves con la lectura de este libro que se llama El viaje a casa, la historia de Michael Thomas y los 7 ángeles. Este es un libro canalizado por Lee Carroll del maestro Cryon. Y bueno, como ustedes saben, siempre me gusta comenzar la lectura de este libro con la dedicatoria. Este libro está dedicado a todas las personas que han comprendido que el ser humano tiene el poder de cambiar su vida y que las cosas no siempre son lo que parecen. Así que bueno, vamos a dar comienzo. Voy a compartirles, como siempre, el libro. Ya saben que siempre me gusta compartirles el libro para tenerlos todos en la pantalla y lo podamos, ¿cómo se llama? Y lo podamos leer todos juntos. Déjenme nada más lo hago un poquito más grande. Aquí está. Así que se los voy a compartir. Y aquí estamos. Continuamos casi ya con el final. Esta casa es la séptima y es la última y es de los capítulos favoritos míos. Así que espero que lo disfruten tanto como yo. Y comenzamos capítulo 11, la séptima casa. No era que el clima se hubiera vuelto amenazador, pero ciertamente no era lo que podía haber sido. Mike ya estaba tan acostumbrado a un tiempo soleado, acompañado de temperatura suave, como el ataque de los elementos que podía producirse casi al instante y aporrear una sandía hasta dejarla como si fuera una pasa en solo 10 segundos. En ese día específico, el cielo estaba encapotado y gradualmente se iba volviendo de color gris metálico, uniformando el aspecto de todo cuanto ahí había. La temperatura había bajado un poco y soplaba una ligera brisa que, de algún modo, se percibía amenazadora, ya que no era constante, sino intermitente como si fuera un mensajero rítmico y prohibido. Las nubes no evolucionaban hacia una situación inquietante, pero tampoco parecía dar señal de dispersarse. Mike había estado recorriendo el camino durante poco más de una hora. No le preocupaba el clima, pero era consciente del cambio. Mike había estado funcionando con el automático durante gran parte del trayecto a la siguiente casa. Seguía vigilante, mirando a su espalda por si había algún problema, pero su mente estaba llena de pensamientos respecto a la decisión que había tomado. Al iniciar el recorrido hacia la última casa, tuvo la fuerte sensación de que había pasado un indicador espiritual invisible, un punto de demarcación en el viaje. Todavía no había abandonado la visión de estar de vuelta en la tierra con Anolí y los niños, todos juntos y sonriendo. Cuando sus pensamientos iban hacia ese punto, su corazón se reanimaba y se sentía relajado. Cuando miraba hacia adelante y veía el sinuoso sendero que le conducía a un desafío desconocido, se sentía solo y el corazón le pesaba con una profunda sensación de pérdida permanente. Nadie había muerto, pero había una parte de su corazón que le afligía. A pesar de todo, siguió andando, inmerso en profundas cavilaciones, sin notar que el terreno iba cambiando lenta pero espectacularmente. Mike pasó una curva especialmente cerrada y vio que había entrado a una especie de cañón de laderas encarpadas que se alzaban abruptamente a ambos lados del camino. Observó por primera vez que en lugar de colinas ondulantes y hierba exuberante, estaba dentro de un paisaje casi desértico, con occidentes geológicos consistentes en enormes riscos y acantilados, y algún enorme árbol ocasional que acentuaba la aridez del entorno. Reconoció que el cambio de la topografía le había pasado completamente inadvertido porque estaba preocupado y absorto en sus cavilaciones. El camino conducía a un desfiladero con laderas muy escarpadas. Esto, sumado a las nubes grises, disminuía todavía más el nivel de la luz, así que parecía más un crepúsculo que una mañana incipiente. Mike estaba siendo atizado por su intuición. Los objetos que se veían a lo lejos no eran claros, eran rocas o... Vigila más, atento al peligro. De pronto, Mike fue consciente de que había estado mentalmente aturdido durante la última hora. Se detuvo, hizo varias aspiraciones profundas y con ellas despejó su mente. Sentía una sensación de hormigueo.
¿Qué significaba eso? Obedeció a sus instintos y miró a su alrededor para detectar posibles problemas. Escudriñó el camino en la retaguardia, buscando al ente que le había estado siguiendo cada vez que se arriesgaba a estar al aire libre, pero no vio nada. No había movimiento. La gris uniformidad de la pasada hora se había sumado también a un falso sentimiento de seguridad y a su aletargado pensamiento. Independientemente del extraño clima y del nuevo aspecto de su entorno, no podía detectar nada que fuera anormal o amenazador, aunque sus instintos le decían que estaba siendo preparado para algo. Mike dio las gracias gentilmente a su nuevo poder vibratorio por cumplir con su función. Sacó el mapa, quizá le revelaría alguna cosa. Lo examinó. Había algo raro en él. Mostraba el estrecho cañón en el que estaba y la zona circundante inmediata a él, pero había algo que era diferente. Lo miró más de cerca. Ahí, aproximadamente a 100 metros por el camino del mapa, justo fuera del alcance visual de donde se encontraba Mike, había un espacio en blanco. No era normal. Habitualmente el extraño pero muy útil mapa tenía el punto rojo con la inscripción "Estás aquí". El plano no mostraba gran cosa respecto al pasado o al futuro, pero en general lo que mostraba era exacto, representando con elegante detalle. Ahora ahí apareció un espacio en blanco, como si se hubiera borrado. ¿Qué podía significar? Azul, ¿qué significa una mancha blanca en el mapa? Preguntó en voz alta. Azul no respondió, pero la intuición de Mike sí. La respuesta le llegó casi inmediatamente. Recordó que la cosa que le había estado siguiendo se había mantenido fuera del alcance del mapa. Quizá esa era la razón por la que aparecía como una mancha blanca. Azul le había explicado que el mapa era compatible con el ahora. Representaba el tipo de energía del presente que circundaba un viaje sagrado y reflejaba una cierta vibración. Había algo más adelante que no pertenecía al presente. Ese algo estaba justo en el ángulo que era invisible para el alto índice vibratorio del mapa. La falta de información del mapa se debía a que esa cosa no estaba vibrando al mismo nivel que la tierra sagrada circundante. Mike sentía que su análisis era exacto. La cosa se había instalado a esperarle. Debería haberle estado más alerta. ¿Qué habría hecho si sus nuevos poderes intuitivos no le hubieran despertado? En voz baja maldijo a su mente romántica aparentemente inútil y se concentró en la mente del nuevo guerrero interior. No pasó mucho tiempo. Sintió una paz y un poder que reflejaban su propósito. Estaba despertando a todas y cada una de las células con el mensaje de que algo estaba por suceder, algo que era importante. Venga, despertar todos. Mike sonrió ante la idea de hablarle a su organismo y de nuevo creyó oír la risa de Verde. Echaba de menos al ángel. El humor era una maravillosa medicina en esa etapa de preparación. ¿Preparación? ¿Para qué? ¿Para una batalla? Súbitamente, Mike tuvo una revelación. Como si fueran un enorme maremoto de comprensión, los pensamientos y visualizaciones estrellaron con él con el horrible paso del hecho de tomar conciencia de algo. Se quedó inmóvil, verbalizó su nuevo temor a quien quiera que lo estuviera escuchando. Dios mío, ¿y si realmente tengo que usar estas armas? Mike estaba desconcertado. Sintió que la ansiedad recorría su cuerpo. No, eso no era posible. Estos son símbolos de la nueva era que identifican a un guerrero de la luz. Símbolos, gritó mientras miraba hacia el cielo e iba girando como si esperara ver a alguno de sus amigos ángeles escondidos en las paredes del cañón escasamente iluminado. El eco le devolvió su propia voz. Naranja, tú nunca me enseñaste cómo luchar. Por eso di por sentado que no les daría un uso real. Se detuvo en mitad de la frase. Se dio cuenta de que estaba gritando. Oyó el eco de su voz que rebotaba en las paredes del cañón. Infinidad de pensamientos acudieron a su mente y las palabras de aquellos que había encontrado a lo largo del camino empezaron a sonar en su cabeza. Recordó que Rojo le había advertido de que algunas de las pruebas le atemorizarían, pero él había dado por sentado que el ángel estaba refiriéndose a la tormenta que ya había afrontado. Ahora se daba cuenta de que Rojo hacía alusión a cosas que iban a ocurrir y no a cosas del pasado. ¿Qué iba a suceder? Recordó las palabras recientes de Blanco mientras escribía a mano en la habitación del hospital.
No dejes que las apariencias te engañen, Michael. Ella es una guerrera de la luz. Ha matado al gigante y es poderosa. Matar al gigante. Entonces recordó las palabras que Blanco había pronunciado mientras Mike dejaba la casa de Campo Blanca. Esto no ha acabado, mi amigo humano. Todas esas advertencias y matices. ¿Estará a punto de presentarse una batalla? ¿Una verdadera batalla? ¿Una en la que tendré que usar verdaderamente la espada? Mike se sentó en el sendero. Las rodillas le flaqueaban por el miedo y el pánico. Él no era un guerrero, no uno de verdad. Ángeles, no me habéis preparado para esto, dijo dirigiéndose al cielo gris y a las amenazadoras paredes del cañón. No peleo. ¿Por qué tendría que ser así? Las batallas reales y las armas reales representan una vibración antigua, representan una vieja manera de pensar. Aquí no son apropiadas. Se produjo una extraña calma. El viento cesó. Había una quietud sepulcral y entonces empezaron a oírse las voces. A no ser que estés a punto de luchar contra una vieja energía. Mike oyó claramente la voz de Naranja y se levantó instantáneamente mirando a su alrededor, intentando identificar el lugar de donde provenía. Y a no ser que estés a punto de luchar con un organismo que no vibra tan alto como el tuyo. Reconoció la voz de Verde. Las voces de los ángeles provenían de su interior. Y a no ser que estés a punto de encontrar a alguien que verdaderamente no es parte de tu familia, Michael. Era la voz de Rojo. Y a no ser que no haya amor ahí, Michael, oyó la voz acariciadora y maravillosa de Blanco. No lo sabía, gritó angustiado Michael Thomas. Blanco, no soy un guerrero. Tampoco lo era Mary, Michael. La voz de Blanco era reconfortante. La vieja energía responde al viejo paradigma, Michael. Eso es lo que ella entiende. Era la adorable voz femenina de Violeta. Naranja, dime cómo luchar. Mike estaba afligido. Te lo dije. Escuchó de nuevo la voz de Naranja que le animaba. Estás preparado, Michael Thomas, de propósito puro. Estás preparado. ¿Qué debo hacer? Gritó Mike hacia las paredes del cañón. Solo hubo silencio como respuesta. Luego identificó la voz de Azul. Recuerda, Michael Thomas, que las cosas posiblemente no son lo que parecen. Las palabras sonaron como nunca antes lo habían hecho. Llevaban implícita una advertencia, un consejo y una recomendación que podían ser necesarias justo en ese momento. Todo el séquito de ángeles estaba allí con él. Si acude a mi auxilio un poder como este, pensó Mike, es que debe de haber algo verdaderamente espeluznante ahí adelante. Mike estaba nervioso porque sabía que realmente carecía de habilidad para librar un combate, aunque los ángeles le estuvieran afirmando que sí la tenía. Debería confiar en ellos porque, después de todo, ¿qué otra cosa podía hacer? Estaba ahí en primera línea. De nuevo miró a su alrededor y movió la cabeza sarcásticamente. No hay manera de escapar, pensó. Cualquier cosa o quien quiera que le estuviera esperando había elegido un buen lugar para perpetrar su ataque. Las paredes eran demasiado altas para escalarlas y había pocas posibilidades de batirse en retirada, dado que el desfiladero era muy estrecho. Era una casa fácil. Todo había sido perfectamente calculado y por lo menos sabía dónde estaba eso y no le acogería por sorpresa. Cuanto más pensaba en ello, más seguro de sí mismo estaba para afrontar la terrible experiencia que le aguardaba. Su nueva vibración le estaba ayudando y él lo sabía. Empezó a experimentar una sensación de paz que sabía que no era lógica, sino espiritual. Empezó a sentirse capacitado, a pesar de que no sabía exactamente a qué tenía que enfrentarse o cómo lo haría. Es apropiado, pensó Mike. Después de todo, este es el estilo de este lugar. Hizo un análisis. No tengo acceso al conocimiento del futuro, pero de alguna manera esto ya ha sucedido en la mente de Dios. Por consiguiente, la solución a esta situación ya ha sido revelada. Lo que pasa es que todavía no la conozco. Como antes, lo sabré cuando llegue ahí. Tengo el conocimiento y el poder y esta es mi tierra. Tengo la ventaja del hogar. Mike habló en voz alta. Mike habló en voz alta. Muy bien, he sido vapuleado por una tormenta. Un ángel me dio un pisotón brutal.
Perdí mis queridas pertenencias. Mis emociones han sido estrujadas una y otra vez. Mi biología ha sido elevada y modificada, y me han arrancado el corazón. Lo han examinado y me lo han vuelto a poner, pero encogido. ¿Qué más me espera? Tengo los implementos, estoy preparado. Mike reflexionó un momento y luego añadió, solo desearía saber cómo luchar. Suspiró y miró en dirección al desafío inminente. Decidió hacer algo que unas cuantas semanas antes le hubiera parecido ridículo e insensato. Se puso de rodillas y llevó a cabo una pequeña ceremonia ante la inminencia de lo que estaba a punto de ocurrir. Tocó cada pieza de su equipo de combate y nombró su propósito. Repasó las cosas que Naranja le había enseñado sobre el equilibrio. Dedicó casi 20 minutos a agradecer el haber sido elegido para combatir con eso que le esperaba en la curva, fuera lo que fuera. Honró esa tierra y su propia existencia. Reconoció el lugar que ocupaba en la familia del espíritu. Después, Michael Thomas se puso de pie, preparado para el combate. En cualquier caso, todo lo preparado que podía estar en esas circunstancias. Reanudó la marcha. Tomó la curva del camino, lo cual le reveló la gran distancia que quedaba por delante. Las escarpadas paredes del cañón convertían el camino en un túnel mortal, oscuro y fatídico. Mike sabía que eso estaba ahí adelante. El mapa se lo había mostrado con claridad. Normalmente todo este episodio hubiera sido un reclamo para que el organismo de Mike entrara en un estado de conmoción. Todas sus alarmas de miedo habrían sonado y se habría convertido en una masa temblorosa. Después de todo, él solamente era un vendedor y no un guerrero preparado para enfrentarse a un demonio siniestro y descomunal. A pesar de todo, sus sentidos estaban alerta y estaba entregado, no lleno de miedo. Todos sus poderes vibratorios y sus nuevos dones estaban empezando a contribuir. Su intuición era regia y la escuchaba a cada paso, sabiendo que no le fallaría. Nada. Y entonces detectó movimiento a su izquierda. Michael se volvió rápidamente y descubrió un árbol enorme a la orilla del camino a unos 30 metros de distancia. ¿De dónde provenía el movimiento? Esa maldita oscuridad a pleno día. ¿Era parte de la prueba? ¿Por qué el espíritu no proporcionaba más luz? De nuevo hubo movimiento. Mike vio que se localizaba justo debajo de las ramas del árbol. ¿Quién está ahí? ¡Salga! La voz de Mike era enérgica e imperativa. Si no sale, iré yo a buscarle. Esperó con cada una de sus células en estado de alerta. Un hombre de aspecto normal salió pausadamente de debajo del árbol y se detuvo justo bajo las ramas más externas. Iba vestido como un granjero, a excepción de los pies que estaban descalzos. Alzó las manos haciendo un movimiento de rechazo con las palmas vueltas hacia Mike y dijo, Mike, por favor no me hagas daño, ya vengo. El hombre se hizo paulatinamente visible al salir de debajo del árbol y avanzó hacia Mike. Mientras avanzaba y su imagen se hacía más nítida, Mike pensó que conocía ese modo de andar. No, no era posible. Ahora la cara del hombre era claramente identificable. ¿Papá? El padre de Michael recorrió lentamente el trayecto y se detuvo a unos metros de Mike, quien hubiera jurado que estaba percibiendo el olor familiar de la granja que el hombre desprendía. Sí, hijo, soy yo. Por favor, no me hagas daño. Mike no era tonto. Sabía que aquello podía ser un engaño. Después de todo, las cosas no siempre son lo que parecen. El hombre, que en apariencia era su padre, en realidad podía ser otro ente. De hecho, las probabilidades de que así fuera eran muchas. Por tanto, se mantuvo vigilante y permaneció alerta para detectar cualquier engaño mientras conversaban. Estás exactamente en el lugar donde se suponía que estaría mi enemigo. No te acerques más. Ya lo sé, Mike. Ese que estás buscando, ese que buscas está un poco más adelante en el camino. Te están engañando. La cosa que te está esperando va a capturar tu alma. Todo está muy mal. Por favor, debes creerme. Mike seguía sin creerle. ¿Qué estás haciendo aquí? Por Dios, estoy aquí para detenerte antes de que sea demasiado tarde. Se me ha permitido regresar a este lugar para advertirte. He estado esperando aquí durante días, sabiendo que finalmente vendrías a este lugar. Todos los que se aventuran a ir más allá serán derrotados por la bestia. Muchos han venido por este camino y todos están muertos. Esta es una tierra maligna, te están engañando.
Mike seguía sin creer que ese fuera su padre. Después de todo, era demasiada casualidad. Perdóname, padre, pero necesito pruebas. Dime cuál era mi apodo de niño. El hombre respondió al momento. Maki Wiki. Mike se estremeció porque era cierto. ¿Qué sucedió en el granjero del señor Conan en 1964? Se celebró una gran fiesta por el nacimiento de las gemelas, a las que llamaron Sarah y Helen. Mike avanzaba minuciosamente todo lo que analizaba minuciosamente todo lo que le estaba diciendo el hombre, hilando muy fino. La voz y la figura eran perfectas. Continuó el examen. Pidió al hombre que le explicara su infancia, colegios, amigos, manera de vestir y acontecimientos. Así estuvieron uno frente al otro durante media hora. Su padre hablando monótonamente, relatando perfecta y precisamente cada etapa del pasado de Mike. Este empezó a relajarse paulatinamente. El hombre conocía todos los detalles. Realmente había estado ahí. Ningún ser maligno podría memorizar cosas que solamente Mike sabía. La intuición de este seguía estando en alerta, pero ese era verdaderamente su progenitor, su padre, que estaba empezando a sudar. Padre, ¿qué pasa? Sigo sin entender. Michael, te quiero tanto. En estos momentos yaces en una cama de hospital con graves lesiones en tu cuello, ¿recuerdas? Seguro que tienes que acordarte de lo que pasó en tu apartamento. Has estado flotando hasta ahora, en coma, vulnerable a las acciones del diablo. Todo esto, el padre de Michael hizo un movimiento de recorrido con la mano abarcando las montañas adyacentes. Es un país de hadas. Se trata de una farsa. Nada de lo que hay aquí es real. Todo lo que te han mostrado y todas las casas de hadas primorosamente coloreadas no son más que un engaño para despojarte de tu alma. La respiración del hombre se volvió fatigosa. Mike sabía que lo que su padre le estaba diciendo no podía ser verdad. Era todo tan confuso. Mike sabía perfectamente quién era y lo que había experimentado, pero las palabras de su padre parecían resonar con autoridad. Y ese hombre sabía tanto. ¿Por qué su padre estaba teniendo problemas de salud mientras estaba ahí? ¿No era el mismo un espíritu? Después de todo, ya estaba muerto y venía desde la otra orilla, no tenía por qué presentar problemas físicos. Padre, ¿te encuentras bien? Sí, hijo, pero no puedo quedarme mucho más tiempo. Este lugar es maligno y yo vengo de un lugar celestial. Ya sabes que ambos no se mezclan. Eso me han dicho, confirmó Mike. Mike, ven conmigo. Debajo del árbol hay un portal celestial. Puedo hacer que vuelvas. Puedes recuperar el conocimiento en la tierra y salir del coma. Salvaré tu vida y tu alma. Por favor, ven conmigo. El hombre se estaba debilitando cada vez más y a Mike le pareció ver que la imagen empezaba a diluirse ante sus ojos. Se sentía atormentado por la indecisión. Sabía que tenía razón en no fiarse. Todas las partes de su organismo se le estaban diciendo, pero ahí estaba su leal padre con una historia más que creíble. ¿Y si esa tierra era un engaño? No, no lo era. El ser interior de Mike lo sabía. Entonces decidió hacer una prueba más. ¿Cuál era el nombre? Lo había memorizado, lo recordó y lo dijo instantáneamente. Anehu. Mike miró a su padre y éste le devolvió la mirada. ¿Qué, hijo? Anehu. Mike lo dijo de nuevo mientras retrocedía lentamente. ¿Es esa palabra mágica que has aprendido aquí, chico? El hombre estaba visiblemente nervioso. El sudor empezó a mojar su ropa. Mike se quedó muy quieto. Sintió escalofríos que recorrían su espalda. Su padre nunca le hubiera llamado chico. Mike aguardaba preparado. Había llegado el momento. Sintió que la armadura que llevaba puesta empezaba a vibrar. El escudo que colgaba de su espada empezaba a oscilar, como si quisiera que lo desenganchasen. Mike tenía la respuesta adecuada. No, señor, Anehu es tu nombre celestial y tú no lo sabes. Las dos figuras se observaron mutuamente, en un punto muerto que pareció durar una eternidad, pero que en realidad duró unos cuantos segundos. El juego había empezado. El engaño no había funcionado lo bien que se esperaba y eso no fue capaz de perpetuar la energía para mantenerlo.
Eso estaba preparado para luchar. ¡Basta! Con un grito que tenía el volumen de las voces de 10 hombres, la figura que tenía la imagen del padre de Mike empezó a transformarse completamente. De un modo gradual, el sudoroso granjero se convirtió en una figura descomunal, amenazadora y diabólica. Mike retrocedió rápidamente, alerta y listo para entrar en acción, a medida que eso iba creciendo. Medía por lo menos 5 metros y tenía unos ojos rojos espantosos. Su piel era moteada, estaba cubierta de verrugas y era un horrible color verde. Parecía como si la criatura no se hubiera lavado en milenios. Tenía unas manos enormes, con unas uñas largas y sucias, y sus brazos eran demasiado largos para su simetría. Y además apestaba. Las piernas cortas y chatas contribuían a darle una apariencia extraña, aunque Max sabía lo veloces que podían ser. Le había visto muchas veces ir detrás suyo, con un aspecto indefinido. La distancia que había entre Mike y la horrible criatura se había incrementado unos 3 metros, y él iba a mantenerle así durante un rato, y quizá incluso la aumentara más. Mike sentía repugnancia por la cosa que se estaba expandiendo ante él, que no era ni una bestia ni un ser humano, era antinatural y no pertenecía a ninguna dimensión en la que Mike hubiera estado. Su hedor era increíble. La enorme cabeza calva tenía una cara que cambiaba constantemente de una forma horrible a otra similar. Cuando eso abrió la boca, Mike pudo constatar que era grande y con dientes como navajas. Cuando eso cerró la boca, la espantosa cavidad desapareció, perdida en una fea masa de piel y verrugas. Era evidente que no funcionaba su nariz bulbosa, o eso no podía haber vivido consigo mismo a causa del hedor. Esa criatura personificaba todo lo repugnante y nauseabundo que un ser humano podía imaginar. ¿Era real o se trataba de una ilusión? Mike no lo sabía. Cualquier cosa que pudiera ser era una estremecedora revelación de la energía de las cosas y las formas antiguas. Eso representaba la antítesis de la paz y del amor. Hedía a muerte. La perversidad y el odio de su conciencia eran abrumadores. Miró a Mike con desprecio, como si éste fuera una hormiga a la que hubiera que aplastar sin contemplación ni remordimiento. La criatura estaba movida por el odio que sentía hacia el mundo de Mike y proyectaba dicha energía directamente hacia este, que se había convertido en el punto focal de su cólera. Apenas podía soportar mirarla. Sentía aversión y repugnancia. Sentía el odio que la criatura le proyectaba. Pero cuando se dio cuenta de que estaba reaccionando de la forma en que eso quería que hiciera, suprimió las oleadas de náusea. No todo es lo que parece, se repitió Mike a sí mismo. De pronto se percató de que eso estaba fanfarroneando al crear la ilusión de que era un ogro espectral y desarmado, solo para impresionarle. El cuerpo de Mike respondió instintivamente a la situación. El nivel vibratorio de su nuevo ser estaba plenamente alerta, como un guerrero experto, veterano de numerosos combates. Mike sintió que estaba preparado para cualquier movimiento del espantoso ser de piel verdosa que estaba ante él. Aunque su cuerpo bullía de fuerza y vitalidad, permaneció inmóvil. Su espada empezó a vibrar. Podía oírla. El zumbido sutil de la nota estaba empezando a cantar, pero Mike no hizo nada. Su curiosidad era demasiado grande. Necesitaba saber más. Ahora le había llegado el turno de engañar. ¡Qué grande eres!, exclamó Mike fingiendo miedo. Se encogió de terror y levantó sus armas defensivamente para cubrirse la cara. Hizo que su voz temblara convincentemente. ¡Eres una auténtica bestia! ¿Estás aquí para llevarte mi alma? Los pliegues de la piel verde con verrugas se separaron cuando la criatura abrió la cavidad de la boca para hablar. Por primera vez Mike oyó su verdadera voz. ¡Qué débil! La cosa se relamió jactanciamente. Lo sabía. Su voz era profunda y amenazadora. A Mike le daba la impresión de que era un personaje de una mala película de terror. Por favor, haré todo lo que quieras, chilló Mike. ¿Quieres que vaya al árbol, al portal? Mike sintió que su espada empezaba a saltar arriba y abajo en la funda. Tenía la esperanza de que la criatura no percibiera el ruido metálico. No seas ridículo, estoy aquí para matarte. La criatura parecía haber crecido más todavía, si es que eso era posible.
Mike se dio cuenta de que eso, con toda probabilidad, tenía la habilidad de adoptar cualquier tamaño que quisiera. ¿Quién eres?, gritó Mike, esperando que su actuación no fuera demasiado torpe, pero la cosa parecía creerle completamente. ¿Qué ego más grande tenía eso? Yo soy la parte de ti, Mickey Wiki, que es el verdadero Michael Thomas, se jactó la criatura. Soy la parte más fuerte. Observa tu propio poder. Soy la esencia de tu intelecto y la base de tu lógica. Adoptar la apariencia de tu padre ha sido solamente un disfraz, pero las palabras eran auténticas, chico. Realmente estás postrado en una cama de un hospital, en estado de coma, y estoy aquí para sacarte de esta pretenciosa tierra de seres descabellados y brujas buenas y devolverte a la vida real. Para sacarte de aquí tengo que destruir al ridículo espíritu duende en el que te has convertido. Mike se dio cuenta de que, en cierto modo, lo que le había dicho esa cosa demoníaca era exacto. Eso realmente formaba parte de Mike, una parte que él quería desechar para siempre, una parte vieja y fea que reconocía y que esperaba no volver a ver nunca más. Se estremeció encogiéndose un poco. No exageres, le advirtió una voz interior. ¿Y debes matarme? En ese punto su espada ya estaba sacudiéndose violentamente contra la funda, pero Mike vio que el ruido quedó integrado a la simulación de que estaba temblando de miedo. En sentido figurado, sí. Tu muerte en este país de hadas de invisibilidad acabará con tu autoengaño y te llevará directamente de regreso al mundo real. Me enteré de tu insensatez desde el momento en que pasaste por la puerta y por suerte fui capaz de deslizarme detrás de ti. Desde entonces he estado intentando llevarte de regreso a la realidad. La cosa había empezado a avanzar hacia él. ¿Tan mal estoy? Haz que eso siga hablando, pensó Mike. Espada, sigue vibrando. Mike envió sus pensamientos a su arma. Eso sirve para mantener el engaño. A causa de tu debilitamiento físico, te has aferrado a tus disparates y a esas ridículas insensateces. Nada aquí es real. Has estado tan cegado por tus ilusiones que hay aquí que debo destruir completamente esa parte tuya para poder salvar tu mente y tu alma. Detesto esto en lo que te has convertido. Mike tenía que actuar rápidamente. Antes de que me mates, ¿puedes probar que es verdad lo que me estás diciendo? Si eres lógico e inteligente, entonces me ayudarás a ver la lógica de todo esto. Mike sabía que la horrible cosa no iba a esperar más para entrar en acción, pero pensó que podía ganar un poco de tiempo si apelaba al monstruoso ego de la criatura. Se encogió un poco más y empezó a temblar convincentemente. Su vibrante espada contribuía al engaño. Pues claro que puedo hacerlo. Eso sabía que tenía el control y que estaba a punto de acabar para siempre con ese país mágico de la nueva era. Odiaba esa tierra de ensueño. Eso representaba el mundo real, en el que no había individuos patéticos y débiles como Michael Thomas. Eso se aferraba a la lógica y al pragmatismo, a un sistema de creencias basado en las experiencias anteriores y corroborando por reputados hombres de ciencia y de historia. La criatura se irguió cuán alta era y sentenció: quien tiene la razón aquí tiene el poder absoluto. La lógica y la razón representan la verdad. Ese es el motivo por el que puedo existir en este mundo circunstancial, porque yo soy la verdad. Nada aquí tiene poder sobre mí. Eso dejó escapar un rugido que lastimó los oídos de Mike, que realmente pareció doblar la hierba que estaba bajo sus pies, volviéndola inmediatamente de color marrón grisáceo, color que ligaba con el tono de la horrible criatura. ¿De verdad?, preguntó Mike sonriendo afectadamente a la bestia. De pronto cambió su actitud y se levantó, irguiéndose tanto como le era posible. Entonces, deja que empiece la prueba, gritó. Mike nunca se había dado cuenta de que podía moverse tan rápido. Usando el equilibrio idóneo y la velocidad resultantes de sus prácticas en la Casa de Naranja, se subió a una alta roca que medía casi 2 metros y que estaba a unos 5 metros de la bestia. Realmente se había adelantado al monstruo. Su espada literalmente saltaba de la funda y mientras Mike la tenía firmemente empuñada, empezó a emitir la nota fundamental Fa con un acompañamiento armónico. Era un sonido extraño, pero lleno de fuerza y promesa.
Michael empuñó la espada, pero no apuntó hacia la criatura, sino hacia el cielo, y se percató de que también estaba empuñando el escudo con la mano izquierda. De una manera indeterminada, mientras se dirigía un relámpago hacia la roca, el escudo había ido al encuentro de su mano. Ahora lo mantenía en alto con sus vistosas incrustaciones de platas encaradas hacia la bestia. Michael Thomas, el guerrero, permaneció en guardia. Decir que la criatura fue tomada por sorpresa sería quedarse corto. Eso observó la situación. Súbitamente su asustadísima y mentalmente débil presa se había convertido en una amenaza y estaba haciendo cosas inesperadas. ¿El chico le iba a atacar? ¡Qué locura!, pensó. Aplastaría a ese insolente como si fuera un molesto mosquito y hacerlo sería fácil. La proximidad de Mike hizo necesario que la criatura retrocediera para poder usar sus largos y monstruosos brazos. Así lo hizo, cerrando en un puño sus poderosos dedos y se preparó para atacar. Mientras la criatura se ponía en posición de embestida frenética, se oyó la voz de Mike que decía: «He aquí la espada de la verdad, dejémosla que determine quién tiene el poder». En cuanto hubo acabado de hablar, la bestia le atacó. Mike sintió como si estuviera viendo un transatlántico acercarse a toda velocidad. Todo lo que podía hacer era no cerrar los ojos. En ese momento, una luz increíblemente intensa pareció saltar de la hoja del arma del Mike y golpeó a la bestia con increíble fuerza. El golpe no detuvo su movimiento, pero sirvió para desviar su ataque hacia un lado. A pesar de que la criatura perdió el equilibrio, todavía fue capaz de lanzar un golpe en dirección a Mike. Este alzó automáticamente su escudo para protegerse, aunque estaba seguro de que el poderoso puñetazo iba a hacerles puré a él y al escudo. Pero el escudo y la armadura funcionaron tal como lo hicieron durante la primera tormenta, a pesar de que Michael Thomas no se había percatado de ello. La armadura rodeó instantáneamente a Michael Thomas con una burbuja de luz protectora. El escudo disparó al brazo en cuestión una serie de intensas pulsaciones similares a dardos. La luz parecía estallar alrededor de Michael, volando en todas direcciones. El aire ionizado y la interacción del encuentro de la materia y la antimateria desprendían un acre olor a ozono. Mike pensó que el puñetazo estaba a punto de estrellarse en su persona, pero en lugar de eso, la monstruosa extremidad fue repelida instantáneamente por la luz protectora. Tan poderosa era esta fuerza que incluso tuvo el efecto de levantar a la criatura del suelo y golpearla lanzándola hacia atrás a cierta distancia. Mike estaba ileso y se quedó donde estaba. La luz era muy bonita. Michael Thomas estaba asombrado de los dones que sostenía en sus manos. Habían funcionado perfectamente coordinados, repeliendo el ataque del gigante. Mike notó que, mientras que a él le era grata la luz creada en el combate, la voluminosa bestia tenía que cubrirse los ojos para protegerlos de su intensidad. La luz seguía actuando a favor de Mike, ya que la criatura estaba acostumbrada a la semioscuridad del día gris y estaba teniendo problemas para adaptarse a la graduación lumínica. Mike sonrió en reconocimiento a la dádiva que el clima le estaba aportando. Realmente estaba pisando el suelo de su tierra. Habló la bestia con seguridad, algo que recordaba que Naranja le había dicho. ¿Te saca de quicio el escudo del conocimiento, mi horrible adversario verde? La oscuridad no puede existir ahí donde hay conocimiento. No hay secreto que pueda sobrevivir en la luz, y la luz se creará cuando se revele la verdad. Al oír estas palabras, la criatura se puso de pie y embistió de nuevo a Mike con una resolución amenazadora. Mike pensó que esta vez no podía detener el ataque de esa aprisionadora. Parar un brazo era una cosa, pero ¿podría detener a la masa completa? Mike esperó hasta el último momento posible y luego salió disparado de la roca justo cuando la criatura llegaba a ella. De nuevo, Mike avanzó en lugar de retroceder y una vez más creó una situación inesperada en la que estaba demasiado cerca para ser capturado o manipulado con facilidad. El tamaño y el peso de la bestia estaban actuando a su favor. Mike se encontró corriendo entre las enormes y gruesas piernas del gigante. Mientras pasaba debajo de la criatura, extendió el brazo y empujó la espada de tal modo que la hoja desgarró la horcajadura de la bestia en un espléndido despliegue de luz.
Además, Mike torció el escudo para golpearle una pierna y la extremidad de piel verde fue repelida con gran fuerza como si se tratara de un magneto golpeando contra un elemento más grande de polaridad opuesta. Un repentino estallido de luz procedente del escudo tumbó a la criatura, que retrocedió instantáneamente siendo transportada por el aire. Eso se sujetó a sí mismo y se retorció en el aire como un campeón de salto de pérdiga que ejecuta un doble giro. Aterrizó en el duro suelo sintiéndose un brusco e indigno dolor. Se revolcó y rugió protestando para terminar convirtiéndose en una abollida más humeante. De entre todas sus piernas, el lugar en el que le había herido la espada de Mike seguía brotando chispas. No habrá pequeños y horribles seres de piel verde en tu futuro, declaró Mike, pronunciando las palabras con calma y satisfacción. Se acercó al enorme y repugnante espantajo, andando lenta y cautelosamente mientras empuñaba su espada en alto. La repulsiva bestia yacía en el suelo. Mike se detuvo justo fuera del alcance del colosal brazo. ¿Te rindes? ¿Quién es el que posee la verdad aquí? Exactamente dónde está el poder. Antes muerto, rugió la infeliz criatura. Su voz era un quejido áspero apenas intangible. Así era, anunció un estrépido Michael Thomas, ignorando el creciente hedor de la bestia herida. La pestilente criatura aún no había terminado. No era un ser espiritual, era, como Mike, un ente biológico en esa extraña tierra de ángeles de colores y espadas luminosas. Estaba herido y sangraba. Mike pudo ver la grave herida que le había infligido con su espada mágica en la última incursión, y su rostro se contrajo. Una sustancia negra y pegajosa salía a borbotones de la grave herida, tiñendo la piel de por sí fea y de apariencia insana, por lo que las piernas del gigante se volvieron negras. Mike pensó que la criatura debía de estar padeciendo un horrible dolor, pero volvía a ponerse de pie. Una vez erguida, se tambaleó un poco, pero sus ojos parecían rendijas estrechas, pues la luz que los rodeaba era demasiado brillante como para que pudiera resistirla. Mike sabía que había ganado. Matar no estaba en la idiosincrasia de Mike. Jamás había matado a nadie o a nada adrede. Incluso en la granja se había negado a matar pollos. Pero ahora sabía que cualquier asesinato ahí era simbólico y que la abominable cosa que estaba ante él no iba a morir de verdad. Solo sería derrotada de una manera dolorosa y definitiva. La escena de los dos seres combatientes era clásica. La luz proveniente de los estallidos pirotécnicos iniciales seguían fulgurando en la espada, el escudo y la armadura. Las chispas seguían crepitando y reventando en las diferentes partes del humeante cuerpo de eso, mientras se recuperaba preparándose para el ataque final. La armadura de Mike empezó a entonar un canto de victoria. Las sombras nítidas y sumamente perfiladas creadas por la luz de la verdad, el conocimiento y la sabiduría revelaron la visión tenebrosa, espantosa de una criatura enorme, vil, tambaleante y herida, a punto de sacrificarse con desesperación al poder de la pequeña arma de Mike. Eran como David y Goliat, y la visión era surrealista, enmarcada por las paredes del estrecho cañón del que no había escape. Los dos guerreros desproporcionadamente emparejados estaban a escasos 9 metros de separación, cada cual resueltamente situado en su territorio. De nuevo, fue Mike quien se movió primero. Él era demasiado rápido para la monstruosa criatura herida. Puso su atención en las zonas más vulnerables y antes de que la inmensa bestia pudiera reaccionar, ya estaba dejando que actuaran la punzante luz de la espada y la polaridad contrariada del maravilloso escudo. En un intento desesperado e irracional por evitar a su atacante, la criatura se debatió salvajemente y con ello se hizo más daño aún al golpearse contra las armas espirituales e invencibles de la luz, la verdad y el conocimiento. El espectáculo era digno de verse. No solo era un espectáculo de luz de proporciones increíbles, sino que los sonidos eran estremecedores. Las armas espirituales de combate alzaron sus voces, fusionándose en una canción de victoria armoniosa y sonora. Naranja nunca comentó que todas las armas cantaban. La escaramuza final concluyó en menos de un minuto.
La energía que descargaba la espada y el escudo venció rápidamente al monstruo. Su cuerpo nauseabundo quedó tendido en el suelo. Cuán largo era ante Mike, como si fuera un montón de carne putrefacta, temblorosa y en descomposición. El hedor de la sangre que botaba de las múltiples heridas agredió el olfato de Mike. Súbitamente, las armas de combate cesaron su canto y la cosa latente de piel verde que yacía en el suelo empezó a perder la esencia. No me voy, Michael Thomas. Volveré cualquier otro día, gruñó mientras empezaba a desvanecerse. Lo sé, dijo Mike, mientras miraba los ojos del repugnante titán. Sabía que la muerte de la maligna criatura era simbólica, pero también sabía que el enorme combate fue extremadamente real. Se estremeció solo de pensar que el desenlace podía haber sido a la inversa. Hubiera podido ser Michael quien resultara herido de muerte. De no haber sido por sus armas espirituales, podía haber sido él quien se desvaneciera en la oscuridad. Estaba contento de que todo hubiera terminado. Lentamente enfundó su maravillosa espada de la verdad, pero no sin antes darle las gracias en voz alta. Hizo lo mismo con su escudo mientras volvía a colgarlo en el gancho que estaba en la parte posterior de su armadura. Y entonces sucedió. Mike sintió que los 3 dones empezaban a evaporarse. Se estaban esfumando como la bestia. ¡No! Gritó. ¡Os necesito, por favor, no! Pero la biología de Michael Thomas estaba absorbiendo las armas. Se estaba realizando una fusión que solo era posible gracias al propósito del propio ceremonial de Mike y por la victoria de las armas que las armas le habían facilitado. Estaba sorprendido. Gritó pidiendo una explicación. ¿Y ahora qué? ¿Por qué me están dejando? Michael Thomas, de propósito puro. Tus maravillosos dones siguen ahí, pero ahora los llevas dentro de ti. Era la vigorizante voz de Naranja. Había sido Naranja quien le había dado los dones en su casa. El ángel continuó. Has ganado el derecho a asimilarlos. Ahora son parte de ti, Michael Thomas, y residirán dentro de tus células. Mike se sentó en una roca cercana. ¿Y la siguiente batalla? Le preguntó Naranja. Será ganada de la misma manera, Michael, pero sin la presencia tangible de las armas. Ahora, la verdad reside dentro de ti, lo mismo que el poder del conocimiento y la sabiduría. No existe bestia alguna que pueda arrebatártelos jamás. Mike meditó las palabras de Naranja y luego invocó a otro ángel. Verde, ¿he cambiado otra vez? Sí, Michael, al absorber los dones te has perfeccionado. Solamente te queda por conocer a otro de nosotros. Era reconfortante volver a oír la voz de Verde. ¿Y quién será? Michael no quería esperar hasta llegar a la última casa. El ángel más espléndido de todos, Michael, ya lo verás, respondió Verde. Michael se levantó, se sentía raro. Todo había sucedido con tanta rapidez. El encuentro con la criatura transformada en su padre, comprender que tenía que librar una batalla real, vencer al monstruo y ahora la aparente desaparición de los dones a los que ya se había acostumbrado, nuevamente se sentó y empezó a repasar los sucesos de los últimos 20 minutos. Blanco, ¿quién era en realidad la bestia? Preguntó Mike, dado que intuitivamente sentía que la respuesta de este ángel podría ser la más ilustrativa, y no lo defraudó. Era la parte de ti carente de amor y Malcolm. Era la parte humana que siempre está presente y con la que siempre tenemos que lidiar. Si no se le controla realmente, la humanidad sin amor crea oscuridad. La voz de Blanco era admirable y tranquilizó inmediatamente a Mike. ¿Regresará? Mientras seas humano, estaré en el fondo, lista para atacar de súbito, replicó Blanco. Pero el amor la mantiene débil. En ese momento Mike estaba introspectivo. Solo me queda una lección más aquí y luego puedo deshacerme de mi forma humana, pensó. Mike ansiaba abrir la puerta del hogar. Esa puerta mágica era su meta final. Pensó en lo que significaba. Una existencia llena de amor y paz. Una existencia con un propósito espiritual. De pronto, Mike se dio cuenta de que la atmósfera estaba totalmente limpia de nubes. Bajo la luz del sol, examinó el escenario del combate. Pudo ver las marcas chamuscadas en donde las poderosas armas habían derrotado al enemigo.
Se tocó la cintura donde había estado el cinturón de su espada y se tocó el pecho que había cubierto la armadura. Los echaba de menos, pero sabía que era cierto lo que le habían dicho los ángeles. No sentía que nada fuera diferente o más luminoso. Ahora llevaba el poder dentro de sí, y eso lo convertía en un poderoso guerrero del amor, igual que Mary lo había sido en el hospital. Sonrió al pensar en la fuerza que ella tenía y le dio las gracias mentalmente por la visión. Entonces, Mike palpó de nuevo su pecho y se dio cuenta de que el mapa también había desaparecido. ¡El mapa!, exclamó Mike en voz alta. Se sentía defraudado. También está dentro de ti, Michael. Era Azul quien le hablaba otra vez. Tu intuición será igual de valiosa. Mike se sentía desnudo. Está bien, pensó. Ya no seré humano por mucho tiempo más. No necesitaré estos dones cuando entre en el cielo y regrese al hogar. Solo falta una casa más. No tardó mucho en salir del cañón, pero había una magnífica visión esperando a Michael Thomas mientras éste avanzaba acercándose al límite del escarpado perfil. Cuando empezó a vislumbrar el final del estrecho barranco, pudo ver que a lo lejos le esperaba un paisaje más sereno. Mike también contempló un espléndido arco iris que se arqueaba sobre el barranco. Resplandecía contrastando en el cielo cada vez más claro y azul de esa tierra mágica. Estaba al final del cañón y simbolizaba el final del viaje. Mike avanzó, admirado por la majestuosidad del arco iris, mirando solo de vez en cuando al suelo para ver por dónde iba caminando. Entonces se dio cuenta de que era lo que había creado el arco iris. 6 amigos enormes, encendidos de color, estaban en el cielo ante él. Eran tan imponentes, tan orgullosos, cogidos de las manos, formando un arco iris de celebración por el ser humano que ellos llamaban Michael Thomas de propósito puro. Este pasó por debajo de ellos y, emocionado, llamó a cada uno por su color, dándole las gracias. Ahí estaban Azul, que le había entregado el mapa y la dirección de su viaje. Naranja, que le había proporcionado los maravillosos dones espirituales que habían matado al gigante. Verde, su amigo cómico que le había explicado la biología, le había dado un fuerte pisotón en un dedo y le había proporcionado la experiencia de su primer cambio vibratorio. Violeta, el ángel maternal que le había expuesto las lecciones de su vida y revelado la responsabilidad que él tenía en todo ello. Rojo, el pésimo comensal y maravilloso presentador de su familia espiritual. Y el amoroso blanco, la esencia de la pureza de quien Mike había aprendido sobre el amor verdadero observando a una mujer pura de increíble fuerza y donde había sentido la congoja de la oportunidad perdida. Mike sabía que esa era la forma en que ellos celebraban su victoria, porque la siguiente casa ya era la última y él no les necesitaría más en esa tierra. Su entrenamiento casi había concluido. Había aprendido bien y había pasado una gran prueba, conquistando a la bestia por sí mismo. Sabía que le estaban diciendo adiós. Os honro, amigos míos, les dijo Mike, y observó cómo los espléndidos colores se difuminaban lentamente, descubriendo otra vez un cielo absolutamente azul. Y por el día de hoy vamos a dejarle aquí para que no se haga tan largo. Así que el día jueves continuaremos con la segunda parte de este recorrido a la 7ª casa. Así que espero que lo hayan disfrutado tanto como yo y espero que las palabras que ustedes escucharon las puedan percibir yendo un poquito más allá de solo las palabras y permitirse escuchar el mensaje que hay detrás de estas palabras. Así que bueno, muchísimas gracias a todos y que tengan muy bonita noche. Bye, bye.